¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cibernítidos, el programa de tecnología hecho para ustedes. Hoy con un tema un poco más hacia la parte de ingeniería, vamos a saber un poco cómo es que las empresas manejan nuestra información. Pero para entrar un poco más en profundidad, Alejo, ¿cómo estás? Hola Carlos, bueno, bienvenidos a todos ustedes, gracias por acompañarnos el día de hoy y efectivamente vamos a hablar de un tema que es muy importante, que impacta las vidas día a día, que comúnmente uno escucha esta palabra que es la data. Ese es nuestro tema del día de hoy y para algunas personas ya suena común porque ha avanzado día a día, pero la mayoría de gente no lo conoce y no sabe la importancia de la data en nuestras vidas y en la información de este mundo que va avanzando cada vez más. En la Y para actualidad. eso, claro Ujú. que sí, nos acompaña un invitado muy especial que es Fadid Escorcia. Fadid es un ingeniero especialista en data, además es autodidacta, él se ha puesto a trabajar completamente con esta información y trabaja para varias empresas como consultor y los ayuda a que la data se convierta en una herramienta de crecimiento. Bienvenido, Fadid. Hola, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, pues es muy bueno que estés acá con nosotros porque yo siento que es importante entrar en materia de una vez. Fadid, ¿qué es la data? Listo, claro que sí. Mira, la data básicamente es toda la información que es recolectada por todas las acciones que nosotros hacemos en Internet Ok. o en cualquier sistema. Básicamente es nuestra huella digital en este mundo digital, valga la redundancia en el que vivimos actualmente. Pero yo tengo una consulta, disculpame, te interrumpo. Dentro de esa información, ¿estamos hablando información netamente de nosotros o también podemos encontrar de objetos y demás? La información es prácticamente todo lo que nosotros en todo este tiempo nos hemos encargado de ir digitalizando. Ok. Entonces, nosotros tenemos data de muchos tipos. Tenemos básicamente, digamos, en este mundo de los datos tenemos data estructurada y data no estructurada. Cuando hablamos de data estructurada, estamos hablando, pueden hacer de cuenta, por ejemplo, una tabla de Excel. Nosotros tenemos filas y columnas y podemos tener una relación directa de qué es cada uno de estos datos que nosotros estamos viendo plasmados. Más o menos así se podría más o menos ver lo que es una data estructurada, pero por ejemplo las imágenes. Las imágenes son datos también, pero son datos que no podemos simplemente poner en una tabla de Excel. Ok. Oh, sí, o sea, no es tan fácil como llegar y organizarlo en un cubito, en una caja, en un cajón. No, es información de muchas Ujú. cosas. ¿Qué información, por ejemplo, tiene una imagen, una foto? Una imagen tiene la información primero que todo, pues una máquina como tal cuando ve una imagen no la reconoce tal cual como nosotros la vemos. Ok. ¿Sí? Ellos ven una serie bytes, de unos y ceros en general, por decirlo, Ujú. que al final ella la interpreta en colores y en patrones para Ok. poder en un punto poder decir que esto es o no información, que es lo que hacen las redes sociales, por ejemplo, para poder determinar las emociones de las personas. Obviamente una computadora no sabe solamente porque ve una imagen, no, ya esta persona es feliz, no, esto se convierte en unos y ceros y estos patrones finalmente se analizan y se puede determinar ese tipo de información. O sea, en pocas palabras, y Uh, como que analicémoslo desde otro punto de vista. Cuando vemos una foto, llegamos nosotros, pues la vemos, ¿cierto? Nosotros vemos sí, color azul, verde, amarillo, un ejemplo, o inclusive la bandera de Colombia, pongámoslo más fácil, sí. amarillo, azul y rojo, ¿cierto? Los colores primarios. Pero entonces, la parte de los sistemas lo desarrollan como el amarillo 1 0 1 1 1 O sea, 0 y hay así un código para sucesivamente. cada cosa. Exactamente, para cada color. A grandes rasgos, digamos que eso a nivel técnico es un poco más complejo porque los unos y ceros es precisamente un bit, Un código binario, que sí. es el uno y el cero, pero luego tenemos bytes, que los bytes son cúmulos de ocho de esos unos y ceros. Entonces, al tú tener esos cúmulos de 8 unos y ceros, tienes la posibilidad de combinarlos de muchas maneras. Ok. Uf, es como si fueran, cada clave tiene o sea, acumulan muchos números y luego los vas jugando y los vas multiplicando y cada vez salen más y más Ujú, fórmulas, por así decirlo. exacto. Uy, De, de ahí es que sale toda esa inferencia, porque al tú tener esos unos y ceros en forma de matrices, tú puedes hacer cálculos para finalmente extraer información valiosa de ello. y Bueno, lo hacen eso en en este caso, segundos. sí, segundito, eso es volado. Ahora, eso en este caso de la no estructurada, ¿cierto? La Ujú. estructurada es la que conocemos un ejemplo como la base de datos normal, donde aparece, Sí, por decir un caso para nosotros, sería como nombre, número de identificación, edad, dirección, un ejemplo que tú coges y la tal organizas cual. y aquí, digamos, Bogotá la podrías llegar a organizar
digo yo, pienso, una Sí. base de datos general por localidades, por ciudad, por departamentos y demás, ¿cierto? Así Ahora, es. ese tipo de información, ¿cómo la podemos implementar o en dónde se están implementando hoy en día? En todos lados, en todos los rubros que existen hoy en día son necesarios estos datos porque eso es lo que permite a las empresas finalmente tomar decisiones acertadas. Ok. Entonces, desde la educación, las finanzas, la medicina, todas estas son áreas que se ven muy beneficiadas de tener este tipo de datos precisamente estructurados. Porque al, digamos, tú tener un ejemplo en un hospital, tú saber el ingreso de los pacientes, eh, ciertas temporalidades, digamos, de epidemias, todo este tipo de data que los médicos poco a poco van ingresando en sus sistemas, luego pueden ser analizados por los analistas de datos para poder predecir cosas. Ejemplo, ahora vamos a tener un nuevo pico de respiratorio. ¿Por qué? Porque los datos nos dicen que en el pasado Ujú. han existido picos respiratorios por ciertos patrones, no siempre es solamente por factores de fechas o épocas, sino que hay veces que también uno puede empezar a analizar otros factores que también pueden influir y que pueden derivar en ciertas cosas que uno podría predecir. Ejemplo, poder predecir que vamos a necesitar más camas en cierto momento, Ok. Uh, porque Son las fechas donde más Sí, ocurren accidentes. Un ejemplo, digamos las, diciembre, que es como ajá, la temporada que se dice. Quemados. O sea, ellos, Exactamente. toda esa data, y si está bien estructurada, les permite saber qué usar y cuándo usarlo para predecir o prepararse. En este caso, que estamos tomando el ejemplo de la salud. exacto, Y es tal cual. Bueno, de un buen les peso. propongo una cosa. Ahorita vamos a hablar sobre dónde podemos encontrarlos y cómo lo podemos implementar, digamos, en un emprendimiento. ¿Cuáles son como esos Sí. primeros datos que necesitaríamos Ujú. empezar a recopilar, sea para nuestros clientes o sea para el servicio o producto que lleguemos a ofrecer? ¿Les parece? Sí, claro que sí. Por eso Claro que sí. nosotros vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos con más de cibernítidos y de la data. Y bueno amigos, continuamos en Cibernítidos. Gracias por seguir aquí conectados con nosotros. Estamos hablando de data. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué tiene tanta relevancia en el mundo actual? Para eso nos acompaña Fadid Escorcia, quien es un especialista, un ingeniero de data, y nos estaba contando qué es la data, cómo es eso de transformar la información a temas electrónicos, que tiene que ver con cómo se codifica, porque es una acumulación de ceros y unos, el código binario, pero pues ya entendiendo que es información, básicamente y netamente, hablemos de en una empresa, porque muchos de ustedes seguramente si son emprendedores, tienen su negocio, les habrá interesado el tema de, bueno, yo cómo manejo la información de cualquiera de los elementos. Entonces, ¿O cómo la Fadil, almaceno? Que esa también es una exacto. pregunta ¿O para importantísima. qué me ¿Para qué sirve? me sirve? Exactamente. Entonces, empecemos, Fadil. ¿Por qué es importante la data para una empresa? Vale, bueno, precisamente eso que mencionas de cómo arrancar una empresa a tener datos es como la parte más importante en todo este asunto, es empezar a registrar todas estas acciones que nosotros tenemos para eventualmente mi empresa pueda tomar decisiones basadas en ellos. Entonces, las empresas por lo general hoy en día ya tienen muchísima de esa información, por ejemplo, en Excel, pero existen herramientas que pueden facilitar mucho más el adquirir esos datos y luego utilizarlos. Herramientas como por ejemplo los ERPs, que son ya herramientas dedicadas para empresas que sirven precisamente para la gestión administrativa y de personal y de todo lo que haga la empresa, tanto financieramente como con recursos humanos o lo que sea que se requiera, pasa por este sistema y de esa manera todos esos datos que recopila una empresa ya pueden empezar a ser almacenados en un lugar, que luego de ya tenerlos almacenados, que es el punto inicial obviamente, arrancar a tener los datos, hay que pasar a analizarlos. Y ahí es cuando Ujú. entra mi profesión en sí, la ingeniería de datos, que es poder transformar todos estos datos. Básicamente lo que nosotros hacemos es como preparar el terreno para que otras personas lleguen y cultiven en ese terreno. Eso es la labor de un ingeniero de datos. Nosotros preparamos, limpiamos y dejamos listos los datos para que luego vengan los analistas de datos o los científicos de datos
a poder construir cosas que tengan valor a partir de ellos. Como una pregunta que me surge, digamos, hace poco estuvimos hablando con el partner de Google y él hablaba mucho de este tema de los datos y demás, ¿cierto? Sí, Entonces, los data lakes, por ejemplo. por ejemplo, entonces, Ujú. digamos, él complementaba, digamos, como la creación de ellos, cómo unían los datos con las herramientas detrás de eso, digamos, Google Meet y demás. Ahora, una forma muy actualizada es el cuestionario de Google, que tú mandas su Google Forms y ya comienzas ahí a llenarlo, entonces comienzan nombre, edad, qué tipo de sexo tienes, número de identificación, demás, todo esto. Y cuando llega ya la base de datos, me imagino, digamos, si lo creaste tú, te llega a ti de manera como si fuera el Excel, ¿cierto? Pero Ujú. con toda esa información, ¿qué puedes hacer con eso? Bueno, digamos, si nos vamos a un punto como el de unas encuestas, que es Ujú. una forma fácil de adquirir datos, una forma básica de hacerlo. Después de que ya tú tienes estos datos, tú puedes tener ahí datos relevantes, por ejemplo, el sexo de la persona, la edad de la persona, incluso con los bots, con toda la inteligencia artificial que hoy en día podemos extraer cuál es la intención del mensaje, Ok. podemos hacer resúmenes del mismo. Entonces, nosotros podemos extraer un montón de información de esto que primero tiene que ser preparada claramente porque todo esto que me mencionas está como en crudo y tengo que pasarlo a ciertos sistemas que nos puedan servir precisamente para poder extraer toda esta información. Ok. Generalmente esa Ujú. información se extrae con un lenguaje que se llama SQL. SQL es el lenguaje universal para eh, hacer consultas sobre bases de datos o sobre información. Bueno, pues para dejarlo así también claro para las personas, o sea, toda la información, o sea, todo es plausible para tomarlo como información de la empresa, según la empresa, me imagino, Ujú. y la importancia de tener la información es organizarla para que ustedes como ingenieros la dejen esquematizada y luego el analista saque lo que necesite para tomar decisiones. Tal cual. Entonces es como literalmente almacenar en una bodega para luego poder, no sé, surtir, como lo harían algunas Utilizarlas, personas. claro. Ujú. Sí, o sea, o el archivo que uno tenía antes en las empresas de A a la Z y doble A y eso, o sea, ya se transformó en digital y ya no es vaya por el folio tal, sino busquen tal lado con SQL. ¿Qué tiene SQL a diferencia, no sé, de un lenguaje tradicional como escribir en un buscador? O Excel, digamos que uno coge y busca, le da a buscar y aparece el nombre, digamos, Alejandro. Tin, sale de Sí. una vez, Sí, sí. digamos que SQL en sí no es un lenguaje de programación como tal. Ok. Ok. SQL es un lenguaje de consulta. Ujú. Entonces, eso significa que sirve para hacer consultas en diferentes fuentes de datos. Normalmente, digamos que se utiliza realmente hoy en día se utiliza en muchos tipos de fuentes de datos. Entonces, por eso es como el universal. Sin embargo, tú tienes otras herramientas como Python, pero Python Ujú. en ese caso te serviría más para hacer Programar. transformaciones de esos datos. Ok. Ok. O sea, para modificar la data ya Ajá, almacenada, Python permite programar algo diferente, hacer algo con la información. exacto. Pero yo te quería preguntar, SQL, ¿cómo funciona per se? O sea, digamos, ¿es algún buscador como Google o es una lista de herramientas? O sea, para que la gente se haga una idea. Son, es un lenguaje tal cual, o sea, tiene palabras reservadas con las cuales tú tienes que utilizar para poder explorar dentro de tu base de datos. Ah, Entonces es como una manera de tú poderle comunicar a la máquina lo que sí. quieres hacer con esos datos. Entonces yo quiero que me digas, ejemplo, cuáles fueron todas las ventas que he tenido. Entonces tú buscas una tabla que sean tus ventas y ya él con SQL te Y las le puede traer pones, esto. no sé, en inglés, sales, pum, y él ya entiende. O sea, es como es un código que le das, un comando. Un comando, sí, Oh, que tú puedes volver mucho más complejo y hacer análisis, extraer muchísima información de ellos. Pero con una entonces, acción muy pequeña. sí, claro, pero entonces fíjate que como que no es un lenguaje lo que tú dices, pero es más como si fuera una aplicación. Es decir, como para nosotros, si yo entro a WhatsApp voy a entrar en unos contactos, pero si entro a Telegram voy a conversar con otra persona. ¿Sí? ¿Es No, algo así? es más como un lenguaje, haz de cuenta que aprendes inglés Ah, ok. Sí. Entonces, Ya. y tú hablas con la máquina en inglés. En este caso hablas con tus bases de datos en SQL. qué locura. O sea, ya ahí son lenguajes de comunicación con las máquinas, porque hasta la data tiene eso. Claro. Claro. Increíble. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hay cositas que obviamente desafortunadamente el tiempo no nos da para seguir explotando un poco más, seguir Sí. aprendiendo, pero vamos ahorita a la parte de mitos y verdades. Entonces, Sí. por ejemplo, una de las preguntas que puede estar surgiendo es como esta parte que almacena los datos, ¿será que eso es lo que pasa en los bancos cuando que llegan y me llaman? ¿Cómo es que se comparten los datos? Ujú. ¿Será que es muy valiosa toda esta información? Eso lo sabremos en minutos después de la pausa. Ya volvemos.
Amigos, seguimos en Cibernítidos, estamos hablando de data, de todo este lenguaje que ahora maneja, de cómo se codifica, de para qué se utiliza y cuál es su importancia, pero también vamos a hablar de mitos, leyendas, realidades y qué es la data en nuestra vida pues, cotidiana. Entonces yo quiero empezar preguntando, ¿qué tanto valor tiene la data? O sea, la información tanto de una empresa, de un gobierno, un número, una cifra o nuestra. ¿Qué tanto valor tiene? Demasiado. De hecho, hoy en día se dice que los datos son el nuevo petróleo, porque realmente el valor que se puede sacar de ello es demasiado. Solamente el ejemplo Google. Google vive todos los días de vender publicidad y esa publicidad la saca a partir de los datos que ellos adquieren de todas las búsquedas que nosotros hacemos y de lo que ellos aprenden de nosotros. Y ahí viene un concepto que es también muy interesante, que son los metadatos. Son datos que nosotros no damos directamente, pero que hacen parte de nuestros datos. Ejemplo, ¿a qué hora enviaste ese mensaje? ¿A qué hora hiciste tú esa búsqueda? Sí, claro, o sea, es como subliminal. O sea, Sí. no es la información que yo le di directamente a la máquina, sino que lo que él pudo sacar haciendo un análisis de otra información. ¿Sabes cómo lo Así diría es. yo? La información inconsciente. Porque digamos, Sí. tú coges el celular, coges y envías el mensaje y ahí es donde queda registrada la hora del mensaje. Pero tú no sabes, voy a decir, voy a mandarlo a las 12 en punto, te voy a responder a ti. No. Y entonces, si yo doy, o un ejemplo, yo hago una búsqueda de vuelos Exacto. en la madrugada, ya los buscadores, o bueno, en este caso Google, va a saber tanto que es tal tipo de persona, porque yo ya le di una información antes, me imagino, o X y Y personas en búsquedas de esto a esta hora, entonces le voy a Claro. mostrar publicidad. ¿Qué otra información puede sacar los buscadores, las empresas o las máquinas? Mm, Realmente es increíble la cantidad de información que se puede sacar solamente con inferencia, que nosotros no damos directamente. Un ejemplo muy claro es cuando ustedes dicen, uy, ¿será que esta publicidad pues, está escuchando el celular? Que uno precisamente está hablando de algo y le aparece la notificación del producto que el que uno con el Hablemos que de uno está zapatos y soñando. sale ahí descuentos en zapatos. en Exacto, tal lado, Sí. tal cual. Y uno Sucede. dirá, ¿será que esta cosa me está escuchando? Y no. Realmente lo que pasa es que con todo lo que nuestros comportamientos que nosotros vamos teniendo en Internet, la huella digital que yo les decía al comienzo, se va formando y con eso los modelos de inteligencia artificial que tienen, por ejemplo, Google o Facebook o todas estas marcas, lo que hacen es que infieren y pueden predecir antes incluso qué es lo que ustedes van a querer. Entonces se va acercando diciembre, ejemplo. No es solamente decir, ah, no, sí, pues van a vender ropa, ¿no? Pues de pronto él analiza y dice, pero este quiere un Nintendo Switch. Entonces no me va a mandar publicidad de ropa, me manda es consolas. Pero yo no sé por qué videojuegos, mi yo celular busco. entonces sabe que quiero viajar, porque solamente me salen cosas de viaje. Pero porque, claro, sí, y me imagino que es la información que yo leí tanto directa, porque busqué Claro. cuánto valen viajes, o cada rato estoy buscando viajes, pero también es lo que yo miro. O una Sí, más lo que yo le doy like. interesante, o una más interesante. Tú quieres viajar y tú andas buscando todos estos días cuestiones de viajes y todo, no sé qué. Y por ubicación, los celulares son capaces de identificar que nosotros dos estuvimos juntos. Y luego viene y me recomienda mis vuelos y viajes. ¿Por qué? Porque sabe que yo estuve en relación con alguien Y seguramente hablamos de y viajes. hablamos de Ish, viajes. o sea, Ok. puede predecir una posibilidad del futuro. Lo que tú decías, ya no es solo guardar la información y ahí está, Sino sino relacionarla así como lo hacemos nosotros. Sí, y Dentro de no la misma máquina se comienza a relacionar. y no usarla solo para lo obvio, sino todas las posibilidades, o sea, hace cálculos para todas las probabilidades. Ujú. Qué locura. Ven, yo voy a continuar con otra pregunta de que me pareció extremadamente importante y creo que la dijimos antes de la pausa. Y es como esta parte de los bancos que se comparten informaciones o que uno llegan y lo llaman y uno contesta, te estoy llamando de tal parte, de tal, ofrecerte tal servicio, de un servicio de móvil, de internet, de no sé qué, un ejemplo. Esa parte de esa base entre las empresas se la comparten, se la pueden conseguir. Un ejemplo, si yo O se la doy comprarla. digamos, a la institución donde estudio, ¿por qué resulta, digamos, teniéndola algún medio móvil o cómo resulta ahí el tema? Ustedes cuando han entrado a cualquier sitio web, me imagino que ustedes han visto que hay un botoncito que les aparece como quiero o no aceptar las cookies. Ujú. Ok, ¿Sí o no? Sí. Cuando uno acepta las cookies, le está diciendo a ese servicio que le autoriza a que utilice esos datos como él le parezca, la mayoría de las veces. Entonces, Los términos que no leemos. los términos, la letra pequeña que no leemos, generalmente de ahí salen todos esos datos, de aceptar las cookies y mucha de esa información está incluso almacenada dentro de nuestros propios navegadores. Entonces nosotros pues lo compartimos, aceptamos, no miramos, no revisamos para qué van a ser utilizados
y generalmente ahí es donde terminan la mayoría de esos datos. Eso sin hablar de la adquisición de esos datos de manera fraudulenta, ¿no? Que es cuando un Data hacker y cibercriminal demás, sí. se roba la información y la vende en algún lugar. Ok. O sea, nosotros solo actuar con esto ya es ponernos en riesgo. O sea, ¿qué tan peligroso puede ser la Puede data llegar a ser. para una compañía o para las personas? Y es que uno lo hace de manera inconsciente. Por ejemplo, a mí hace poco estuve averiguando un curso ahí de esos que salen publicidad, digamos, en Instagram, y tú dices como quiero más información y llenas tus datos, nombre, número de celular, correo y demás. Me imagino que parte de esa información, si bien yo se la estoy compartiendo, en este caso, ¿A digamos, esta a empresa? Instagram, supuestamente para la institución educativa, eso me imagino que también queda en la web y se va a empezar a repartir, ¿no? Eso tiene que ver, ahí también hay que ver el tema de protección de datos. Pero una vez que uno acepte en protección de datos, que dice, acepto que se compartan estos datos como la empresa quiera, pues ahí no hay nada que hacer. ¿Y qué tantas leyes hay en Colombia, pues para nosotros, para los televidentes, para proteger nuestros datos? Hay varias leyes, hay mucho, pero también hay mucha falta de control del mismo. Y es realmente difícil, si así digamos existan los medios, por ejemplo en Europa ellos están muy avanzados en el tema de protección de datos, pero aún con todo esto es muy difícil tú ponerte a ir una empresa por empresa a alegar que no quieren que tengas tus datos. Ok. Tú puedes, hay documentos y todo en los que tú puedes decirle a las empresas, no, yo quiero que ustedes me borren de ahí, y ellos están obligados a hacerlo. Wow. Pero ponte a hacer eso cada vez, y igual si mañana vuelves y le pones a aceptar cookies, hasta ahí llegaste. Bueno, se nos está acabando el tiempo, Sí. pero sí, eso sí, como que complicado. Se nos va acabando el tiempo y una última pregunta, que esa información es demasiado importante para todos, incluyéndonos, y es, si yo tengo dudas o quiero saber qué empresa o en dónde están registrados mis datos, ¿en dónde puedo verificar eso? Aquí en Colombia, bueno, primero hay servicios que sirven para eso. De Ok. hecho, el tema que les estaba mencionando de uno ir a alegar para que le bajen los datos de ciertos lugares, igual hay servicios que sirven para eso. Y aquí en Colombia había una página que servía para hacer ese tema, pero últimamente lo he visto bastante caído el tema. Entonces, realmente, a menos de que sea por abogados y eso, Es muy Complicado. difícil. es encontrarlo. un poco complejo. Igual se puede, tú puedes mandar las cartas directamente a las empresas. Pero sería algo personal de buscar. Sí. Yo he interactuado con esta empresa y quiero salirme, básicamente. Sí. Sí, ok. Uf, No es quiero O que cuando tengan llega el mis correo datos. automático y darle atrás como terminar licencia, no quiero recibir más correos, pero ya te toca a ti sentarte y mirarlo uno por uno. Exacto. Ok. Bueno, vean, es un tema que yo creo que vamos Tenemos a que seguir necesitar a avanzando. Fadid para un segundo episodio, porque pues lamentablemente el tiempo es muy corto y lo decíamos antes de grabar, casi siempre necesitamos una segunda versión, un 2.0 de cada uno de nuestros programas, porque es muy interesante. Entonces yo quiero agradecerle a Fadid por acompañarnos hoy, por contarnos qué es la data y cuál es su importancia, Carlitos. Claro que sí, obviamente, bienvenido aquí, Cibernítidos, estamos tanto para vos, para que vengas y nos compartas con nuestros televidentes, y para nuestros acompañantes que estén preparados para que conozcan un poco más de todo el tema. Faid, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí estaré pendiente cualquier otra pregunta que tengan. Claro que No sí. se olviden, nos pueden seguir también en @teleamigatv. Recuerde que este capítulo también lo puede repetir. Y bueno, creo que hasta aquí hemos llegado. Muchísimas Claro que gracias sí. por acompañarnos. Que estén muy bien.